Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden, como siempre, nuestra recomendación de todas las mañanas, y es que visiten a Marcos Cambio. Marcos Cambio, cambiándolo todo desde 1971, con 4 sucursales, la principal en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Por cada $500 que usted cambie en la sucursal que está en Guravito, usted recibe un boleto para participar en una rifa de electrodomésticos por el Día de las Madres. Así que visite a Marcos Cambio, pero en esta ocasión haga una visita especial en la sucursal de Guravito. Marcos Cambio, cambiándolo todo. Tenemos en el estudio, como habíamos prometido, a un académico, un hombre que estuvo en el Ministerio Público durante un buen tiempo, dirigente político, es un hombre de Estado, de sociedad y de todo esto. Henry Cerda, profesor, un placer saludarle nuevamente. Muchas gracias, José Alfredo. Buenos días. También, Esmeralda, y a todos los televidentes. Bien, cuéntenos, vamos a entrar de inmediato, profesor, con el tema. La opinión suya es importante, porque usted es un hombre que viene del Ministerio Público, que trabajan en conjunto con la Policía Nacional. Ahora hemos visto muchos casos, y usted lo sabe, que han estado envueltos las policías con ataques a la sociedad, a los ciudadanos y violaciones y todo esto. ¿Hasta qué punto, profesor, desde su punto de vista, esto puede controlarse? ¿O por qué existen, primero, y cómo se podría controlar? Mira, ese problema es estructural. Es decir, eso viene desde mucho tiempo. Recuerdo que los expedientes los hacía la policía. Es decir, no era el Ministerio Público. Entonces, eso viene desde aquel tiempo cuando, por ejemplo, Pedro de Jesús Candelier era jefe de la policía y nosotros en aquel tiempo, como Ministerio Público, iniciamos el ingreso a los cuarteles. Es un asunto tremendo porque viene a quitarle una fuerza que tenía la policía, que hoy día se la han vuelto a dar. Un asunto, eso vamos a hablar más adelante, por qué viene esa fuerza de la policía. Entonces, ¿qué ha pasado con todo esto? Que el sistema no se le ha prestado la debida atención. Han pasado varios gobiernos y nadie como que ha tomado en serio ese proceso. Y sin embargo, esos atropellos, vamos a llamarlo así, a la sociedad, vienen, como le decía, desde hace mucho tiempo. Y por eso nuestra sociedad ha vivido siempre con ese sufrimiento. Recuerden que la policía, cuando usted la ve por ahí, lo que tiene es temor. Quizá ahora usted no lo tenga, ¿verdad? Porque hay cierta protección, pero realmente se debe a que no hay garantía. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos problemas, y hay que decirlo así, es un descuido del Ministerio Público actualmente. Porque no el ministerio que el problema que hay en la policía y todo esto es un descuido del Ministerio Público. Sí, es del Ministerio Público. Presten atención, señores, y esto hay que decirlo, porque la sociedad dominicana necesita de información. ¿Por qué? Porque la ley 133-11, que es la ley orgánica del Ministerio Público, establece que el Ministerio Público debe visitar todos los cuarteles, sea diario, interdiario, como sea. Diario, interdiario, repito, como sea, pero debe tener una supervisión de los cuarteles. ¿Y qué ha pasado? El Ministerio Público no tiene, que hay que decirlo lamentablemente, no tiene las herramientas necesarias, ni siquiera para investigar. Ninguna fiscalía del país tiene las herramientas para investigar. ¿Quién no la tiene? La policía. Lamentablemente hay que decirlo. Entonces, esa policía científica, como se le denomina a su departamento, está bien que no tiene quizás suficiente equipo, pero tiene más que el Ministerio Público. Quienes investigan realmente la policía, no el Ministerio Público. Y por eso yo creo que el Ministerio Público debe establecer una fuerza, no solamente para investigar, como dijo, creo que antes de ayer, la Procuradora General de la República, no para eso. También ella dice, sí, ellos tienen que ejercer la parte acusadora, pero también tienen que trabajar por asuntos de descargo. Primera vez que yo escucho eso de un Procurador General de la República, en este caso la Procuradora. Ahora, ¿qué resulta? ¿Eso se aplica? No se aplica. Todo en el Ministerio Público es prisión preventiva. Señores, hay 7 alternativas. 7. Entonces, ¿qué pasa?
El artículo 226, que es sobre las medidas de coerción, establece modalidades y ni siquiera aquí, si tiene una figura jurídica como el criterio de oportunidad, el Ministerio Público lo aplica. Entonces, es un asunto de momento esas declaraciones y yo creo que así como el Ministerio Público juega su rol, también la policía entiende ellos que están jugando su rol. Entonces, cuando no hay un control, que eso es lo que viene a establecerse ese código procesal penal iberoamericano, que es una copia fiel del Código de Costa Rica, que viene aquí a controlar la ejecutoria prácticamente de la Policía Nacional. Y aquí, señores, todavía la Policía Nacional tiene el control de toda la investigación. Lo digo responsablemente. Pues estamos mal. Entonces, claro. Y póngalo como ejemplo. A usted se le traía, por ejemplo, ese celular. Presten atención a la sociedad. Se le traía ese celular. Usted pone la denuncia, pues no sabe quién fue ni nada. ¿Y usted sabe qué hace? Eso se recibe esa información en el Ministerio Público. ¿Y usted sabe a quién se la refiere? A la policía. ¿Por qué? Porque no tienen cómo localizar ese equipo, ese aparato, ¿verdad? Entonces, como no tiene cómo investigar, ¿qué va a hacer? Lo va a referir al ministerio, a la policía lo va a localizar inmediatamente, pues si tiene un mes que se localiza inmediato. ¿Y qué va a hacer? Va a negociar con esa persona que tiene, le quita el celular, lo digo responsablemente, le quita ese celular, entonces lo extorsiona. ¿Por qué lo extorsiona? Mira, te vamos a someter, si no, y ahí viene la extorsión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted va a procurar en qué está la sustancia, dice el Ministerio Público, usted va a procurar qué ha pasado con su caso, pero yo tengo que esperar la información que me dé la policía. Entonces, así no. Porque mira, ellos tienen todo eso. Todo lo tiene, entonces se distorsiona. Entonces, más que hablar justamente ahora en estos momentos de lo que tiene que ver con el cambio a la Constitución para justamente hacer el Ministerio Público de forma independiente, como quiere el actual presidente de la República, ¿no se debería entonces de buscar la manera de que al Ministerio Público se le inyecte mejor más presupuesto, más también preparación de inteligencia para que no se dependa tanto de una policía que lamentablemente sabemos que está corrompida? Miren, realmente es una realidad. Pero nosotros, por ejemplo, como actores del sistema de justicia, que somos, ¿verdad?, abogados y actuamos siempre en ese ambiente, la Policía Nacional realmente a veces tiene, yo diría, una participación activa y a favor, porque a veces se van a favor de delincuentes. Entonces, cuando se estructura así, y viene como dice Esmeralda dice, ¿y no se podría inyectar recursos? Claro, señor. Por eso yo tuve mucho inconveniente cuando se hablaba del tema de cuando el presidente iba a asumir sus funciones, de que el procurador independiente, señores, no es, la independencia la da a uno como responsable de ese cargo que asume. ¿Por qué? Porque no es un asunto porque si usted tiene ese principio de trabajo, ese principio de imparcialidad, ese principio yo diría, de trabajar acorde con la ley, usted no tiene que estar atado a nada. Es decir, que un presidente de la República no va bajo ningún concepto a controlar la directriz de una persona que tenga principios. Entonces, claro, por eso yo siempre he dicho, no es la independencia, es la función o es la independencia de quien va a ejercer las funciones. Y por eso, señores, yo siempre he dicho, oigan, que a ese Ministerio Público hay que quitarle, por ejemplo, el control de las cárceles. Eso no hace nada controlando las cárceles. Un Ministerio Público no está para eso en este país. También hay que quitar el asunto de estar manejando presupuesto, igual que a los jueces también. Es decir, tanto los jueces, en este caso el presidente de la Suprema Corte de Justicia, como el Procurador General de la República, no la Procuradora, no, ¿verdad?, sino la institución, no deben manejar recursos, señores. Hay que crear instituciones para esos fines. ¿Por qué? El juez está para dictar sentencia. ¿Y para qué está el Ministerio Público? Oigan bien, la principal función del Ministerio Público no es como dice la Procuradora, que es acusar y también descargar. No, esa no es la principal función del Ministerio Público. Aquí hay que decírselo a la sociedad. La principal función del Ministerio Público, ¿cuál es? Contrarrestar a través de la política criminal del Estado toda la delincuencia. No es ni siquiera el Ministerio de Interior y Policía, ni mucho menos el asunto de la Policía Nacional, no. La ley 133-11, que es la ley orgánica del Ministerio Público, así como también la Constitución de la República, manda que la primera función del Ministerio Público es establecer la política de la criminalidad contra la delincuencia. Es decir, ¿y cómo se construye eso? Eso es sencillo, señores. Usted entra en la página, por ejemplo, de la Procuraduría General de la República y cualquier institución, usted no va a encontrar un plan definido de eso.
No lo hay, señor. Entonces, por ahí empieza el problema. ¿Por qué? Por ejemplo, si estamos en un barrio determinado, un sector determinado de aquí de Santiago, y estamos viendo que ahí hay un homicidio cada 2 días, y van, por ejemplo, en el mes 15 homicidios, ¿qué es lo que hay que establecer? Bueno, vamos a investigar cuál es la causa de eso. Claro. ¿Y qué va a arrojar las estadísticas? Van a decir, bueno, la causa se debe a que a un punto de droga, o a una delincuencia, o a esos grupos juveniles. Claro, Sí, eso va a determinar, entonces, de ahí entonces implementar las políticas públicas que tienen que contrarrestar eso. Y eso es sencillo. Entonces, cuando no se establece así, aquí, bueno, da mucha pena que el Ministerio Público todavía en la actualidad se esté manejando de esa manera. Y por eso, ustedes saben que todo es prisión. Usted hablaba de eso justamente, de las medidas de coerción. Yo que no conozco nada de las leyes, ni nada que ver con el Ministerio Público, pero sí siento, y creo que parte de la población también lo siente, que muchas veces yo veo que aquí se le da medida de coerción preventiva en los centros penitenciarios a personas que tal vez no son delincuentes, que estando en las calles no van a asesinar a nadie. Y hablo no defendiendo a muchos exfuncionarios que está pasando actualmente. Sin embargo, se dice que en las cárceles, en los centros de aquí del país, no hay espacio para más. Entonces, ¿para qué? ¿Será para dar un golpe de boom, sobre todo por las redes sociales y esto? ¿O es que de verdad debe hacerse así todas esas medidas de coerción? Mire, es que, Esmeralda, las medidas de coerción están establecidas ¿para qué? Es sencillo, es para que cualquier imputado pueda ser juzgado en libertad. Y aquí, señor, es lo lamentable, todo es prisión. Y cuando yo escucho un Ministerio Público que dice, bueno, yo sé que no procede la prisión preventiva, pero esa es la línea que tengo, no es independiente. No es independiente. Entonces, entonces, la independencia radica en la función que usted tiene en decirle no. Por eso la procuradora dice, si puede operar el descargo, puede trabajar a favor del descargo, pero también puede establecer con la acusación. Entonces, ¿qué dice el artículo 7 de la Constitución de la República sobre el Estado social, democrático y de derecho? Es sencillo, que no solamente se debe respetar los derechos fundamentales, sino también la dignidad de la persona. Y la dignidad radica precisamente en garantizar esos derechos a esos ciudadanos que están ahí indefensos, independientemente de la situación. ¿Por qué? Porque realmente cuando un Ministerio Público se enfoca solamente en prisión, va a llenar todas las cárceles. Claro. Como están llenas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando aquí hay personas, señor, miren, ese criterio de oportunidad, por eso yo lo digo públicamente aquí, ese criterio de oportunidad establecido en el Código Procesal Penal, ¿para qué? Es para cualquier infractor que tenga un deseo o que nunca haya cometido, vamos a llamarlo un infractor primario, que nunca haya cometido un hecho y que sea una prisión menos de 2 años, el mismo Código establece, se le da una oportunidad. Miren, yo recuerdo que siendo Ministerio Público en el año 99 por ahí, que fue cuando entramos a los cuarteles, yo recuerdo que ahí, en la Fortaleza de San Luis, ahí se apresaban personas y le daban macanazo al ciudadano, ahí mismo, delante de todo el mundo. Sí. Y yo recuerdo que yo intervine en una situación de eso, con una persona ensangrentada ahí, siendo Ministerio Público, y yo le quité esa persona a ese policía, y eso se armó un problema grandísimo ahí con el general, que dijo que yo no podía estar interviniendo en eso. Yo le dije, porque que se lea la Constitución y se lean las leyes, a ver qué establece en relación a eso. Y desde ese entonces yo he visto que la policía sigue con su fuerza. Aquí hay ministerios públicos que están sujetos a lo que diga un policía. Eso no puede ser. El rol del Ministerio Público hay que desempeñarlo acorde con ¿qué? Con los hechos. Y por eso hoy día vemos un Ministerio Público que está sumamente deficiente. Porque fíjate, aquí un Ministerio Público, Esmeralda y José Alfredo, y a todos los televidentes, que se alegran cuando una condena de 30 años y lo celebran. Eso debe ser de preocupación. Mayoría, sí. Sí, eso debe ser preocupación. No es que la fiscalía de tal sitio obtuvo 30 años de prisión y lo celebra. Entonces, eso es preocupante. Cuando pasa un hecho de esa naturaleza, que hay que aplicar la pena máxima, lo que hay que investigar, qué pasó, a qué se debe eso. Y eso se lleva a cabo con la política criminal del Estado contra la criminalidad, porque esa es la función principal. Por eso, yo realmente lamento, ¿verdad?, que a estos tiempos solo se está hablando de independencia. No es de independencia. La independencia se la da quien está ejerciendo la función. Y por eso nosotros realmente procuramos día a día de que esa independencia realmente llegue, pero con las personas que están ejerciendo esas funciones. Profesor, antes de irnos a una pausa, entonces no basta con la reforma policial. No. Miren, ustedes ven que esa reforma policial, ¿cuánto tiempo tiene? Señores, en campaña el presidente Luis Abinader, que no quiero que se politice ese tema, ¿qué estableció? Bueno, yo voy a traer
el representante de Estados Unidos, que ya tiene un plan definido. Giuliani, ¿no? Era que venía por Giuliani, ahí. sí. ¿Y qué Giuliani, ha pasado? pues. Sí, Giuliani. No ha pasado nada. Entonces, eso, por eso un comunicador le dice, el principal presidente de la República. Esos atrasos que tiene la policía, y ciertamente es así. Entonces, ¿qué pasa? Los problemas hay que enfrentarlos, no como también el pasado gobierno que decía, es una percepción, no es percepción, son realidades. Entonces, la realidad hay que enfrentarla. Y como dice, caiga quien caiga, pero entonces, bueno, pues vamos a estructurar una policía que vaya acorde. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando se creó el AME? Sí. Que fue con una formación, No, que no, usted eso- decía... Que era un civil incluso quien lo dirigía. Sí, el entonces, primero. oiga, y eso fue un asunto bien ponderado, se le tenía respeto. Se aplaudía. Sí. todo, Y buena claro. elección de los agentes. Claro, entonces, ¿qué pasó? ¿Y cómo se dañó todo eso? Desde que la involucraron como parte de la policía. Exacto, porque había un incentivo a esos agentes. Entonces, el policía que está allí sin incentivo quiere entrar a esa organización sin ninguna Había formación. muchos celos. Sí, entonces ahí eso no sirve para nada. Y hoy día hay muchos agentes de AME que reciben su chelito. Hay que decirlo públicamente, reciben su chelito Macuteo. para evitar. Sí, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, tenemos que ser realistas. Y la Policía Nacional está bien, no es teoría. No es teoría. Cuando yo leo esas 14 medidas, por ejemplo, provisionales que se dictaron, donde ni siquiera le dejaron que la prensa hiciera una sola pregunta, pero ni siquiera estaba el jefe de la policía. Entonces, es cuestionante. Ahí debió estar el presidente de la República. Es un asunto de Estado. No es un asunto de departamento ni de ministerio. Entonces, cuando dicen que, por ejemplo, que el Ministerio del Interior va a tener control de asuntos internos de la policía, porque es que ellos son el jefe de la misma policía a nivel general. Entonces, es un asunto como que no es tan bien concretizado, aunque se ha hecho un levantamiento bueno, hay que decir. Pero no basta el levantamiento, basta la ejecución. Y la ejecución solamente con la voluntad del presidente se cambia cualquier estructura del Estado. Y usted dirá, bueno, ¿qué es la ley? Sí, con la misma ley, porque recuerden, cuando estamos en un asunto de esta pandemia, ¿verdad? Que dice que pasó, que no pasó, pero ¿qué te dice? Cuando se inició esa pandemia, ¿cómo se aprobaba un estado de excepción? Es mediante una ley. ¿Y ¿En qué tiempo se aprobaba una ley? ¿De un día para otro? Sí, Vapor, rápido, vapor. Entonces, fíjense, la voluntad del presidente influye mucho y también de los legisladores. Y si son mayoría, independientemente, eso se establece. Yo diría que en una semana se puede estructurar la Policía Nacional. Que no venga con ese cuento y que no, que eso se lleva tiempo. No, se lleva tiempo cuando no hay voluntad. ¿Qué es la principal acción? Cambio de mando, tú dirías, no, pero eso no resuelve el problema. No, Y aquí fíjate que aquí lo que dice ese muchacho Edward, Edward Sánchez. estaba ahí, no, porque Edward, no hay problema de Edward, no hay problema de TEN, no hay problema de los policías, los jefes de la policía que han estado ahí. No es de eso que se trata, sino de una estructura, de decir, bueno, recuerda que aquí, por ejemplo, había un asunto de departamento de combustible, que vendían la gasolina a cualquier ciudadano, Claro, un claro. ticket. Sí, mira. claro. Entonces, es un asunto que se puede corregir sencillo. ¿Cómo? Tomando la medida y la voluntad del presidente de la República. Que se ponga en eso, porque la sociedad lo que amerita y está esperando, como ellos, un cambio, pero un cambio real, porque eso va para beneficio de todos. Bien, con la anuencia de nuestro invitado, el profesor Henry Cerda, vamos a una pausa comercial, señor director, y regresamos con otros temas.